Gracias por tu favor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu presencia. Que estamos aquí esta noche, Señor, dándote gloria, dándote honra, Señor. Después de haberte alabado, después de haberte adorado, Señor, que nuestros oídos estén abiertos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, Señor. Que cada uno por tu Santo Espíritu reciba la capacidad de entender tu palabra y de retenerla, Señor, y dar fruto por esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, toma mi vida, Señor, soy un vaso en tus manos que puedas usar para ministrar tu palabra, que lleva vida, que lleva restauración, que lleva sanidad, transformación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Sí, gloria a Dios. Estamos ahí en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Lo tenemos ahí, dice: ahora bien, en una casa grande. Quiero hacer un poquito de énfasis sobre esto. Esta palabra casa en el griego se puede traducir también familia. Sé que una familia, y alguien decir mi familia no es grande, pero mire, la palabra que aparece grande es la palabra megas, que significa abundante. La Biblia latinoamericana traduce en una casa rica, donde hay riqueza. No solamente hay vasos de oro. Imagínense eso en lo literal. Si alguien llega a su casa en una oportunidad, le dice: mire, ¿en qué quiere que le sirva de comer la cena? ¿En vasos, en platos de plata o en de oro? Mejor le voy a dar los de plata, no va a hacer que se lleve los de oro con todo y la comida. Imagínense cuánto puede costar. Pero no vamos a hablar de algo literal, sino dice, en una casa grande, en una familia, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino que también de madera y de barro. Ya tienen menor valor. Y unos para honra. O sea, uno de todos esos, de los de oro, plata, madera, barro, son para honra. Y otros para deshonra. La Reina Valera 60, ahí yo estoy leyendo las Américas, aquí traduce: y otros para usos viles. Esa palabra viles, bueno, la palabra deshonra ahí tiene que traducirse a timia, que es la palabra 819, usos viles. La palabra viles no son lo que traducen en los Estados Unidos como las cuentas, ¿verdad? Vamos a pagar los biles, dice. Usos viles, acá la palabra significa usos. Esa palabra viles se puede traducir como infamia, vergüenza o desgracia. Entonces, qué interesante es esto, porque si lo podemos ver, tal vez, y eso lo mencionaba un poquito el miércoles, que en un tiempo tal vez usted compró algunos de sus vasos o platos y fueron de alta estima, ¿verdad? Se los acaban de regalar, tal vez tenían el nombre suyo, no sé. Pero después se quebró, se dejó, se deterioró ese plato y usted dice: bueno, no lo voy a tirar, pero yo ya no voy a comer aquí. Ahora mi mascota es la que va a comer ahí, ¿verdad? O le voy a poner, si usted tiene algunos pollitos en la casa, dice: no, para darle más a los pollitos. Podríamos decir que ya no es el mismo uso que tuvo al principio. Ahora es un uso de menor ordinario, dicen otras versiones. Ahora, es bien interesante porque ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Y dice en el verso 21, versículo 21, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, mire, será un vaso para honra. Entonces se está hablando ya no de vasos literales, está hablando de personas, de usted, de mí, de cada uno de nosotros. Entonces dice el vaso que se limpia de esas cosas, que en el contexto usted puede verlas en el versículo 19 y puede ver usted de qué está hablando el apóstol. Pero lo que quiero resaltar, dice que es un vaso que va a ser para honra, santificado, útil para el Señor. ¿Cuántos vasos útiles para el Señor tenemos esta noche acá? Ser un vaso útil.
Es decir, que va a haber una profecía y Dios diga, este me es útil, le voy a dar la palabra. Este es otro vaso útil. Viene alguien enfermo y dice, quiero un vaso útil, que hacerlo portador del don de sanidades, para que ore por los enfermos y se sanen. Sea un vaso útil para él. Pero primero empieza con un vaso de honra, luego un vaso santificado. Quiere decir que para llegar a ser un vaso de honra hay que limpiarse, es decir, ¿de la qué? De lo que podía catalogarse como deshonra o de los usos viles. Después dice, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, esta noche que estamos enfocándonos a edificar nuestra casa, nuestra familia, no solo porque usted, aunque esté solo o sola acá o no sé, todos los integrantes de su núcleo familiar, usted representa una casa, una familia. Nosotros como iglesia somos una familia espiritual, una casa espiritual que tiene muchos vasos, que tiene vasos de oro de gran valor, que tiene vasos de plata, que tiene vasos de barro, que tiene vasos de madera, que tiene vasos para honra, pero que también podría ser que tiene vasos para deshonra o de uso deshonroso. Porque en una casa, dice grande, hay de toda clase de vasos. Lo interesante es que unos son para honra, otros son para deshonra. Ahora, entonces yo el tema le puse vasos de honra en la familia o en la casa. Y vamos a considerar algunas cosas. Josué capítulo 5, versículo 8 dice, y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, el pueblo de Israel salió de Egipto, de la cautividad, y en el desierto Moisés circuncidó al pueblo, pero no a todos. Circuncidaron a los que salieron de Egipto, mas no a los que nacieron en el desierto. Pero aquí estaban próximos a entrar en aquella tierra de honra para ellos, con la cual Dios los iba a honrar. Pero antes de entrar a poseer esa tierra de la promesa, dice, y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, hubo que circuncidar a todos los que habían nacido en el desierto, que eran incircuncisos. Y dice, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio. Esta palabra, el uso vil, oprobio se traduce desgracia, vergüenza, la deshonra de Egipto. O sea que el pueblo, aunque habían nacido en el desierto, ellos ya no habían estado cautivos en Egipto. Sus padres habían estado en Egipto. Nacen en el desierto, pero todavía el oprobio, la deshonra de ese tiempo de esclavitud los alcanzaba. De manera que no podían recibir la honra que Dios tenía para ellos hasta que no quitaran la deshonra de Egipto, el oprobio de Egipto. Y dice, por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Ahora esto es bien interesante porque ellos no podían pasar a hacer una casa de honra. No podían heredar la honra que Dios tenía para ellos. Después de eso, dice que ellos ya empezaron a comer del producto de la tierra de Canaán y el maná se terminó. Cambiaron de dimensión, pero antes les quitaron la deshonra que habían recibido de la tierra de Egipto. Es decir, que no eran vasos de honra hasta que no les quitaran la deshonra. Ahora, mire esto. Proverbios 11:2. La Biblia Kadosh dice, primero viene el orgullo. ¿Usted conoce algún orgulloso? Bien, hermano, cuando a veces me va bien me siento orgulloso de mí mismo. No, es que hay gente que le dice, me siento orgulloso de ti. Pero note esto, lo peligroso cuando
llegan cosas a nuestra vida, Dios nos permite alcanzar algo, la gente nos da algún elogio por lo que hemos logrado y se nos empieza a subir, ¿verdad? El apellido, dicen algunos, el nombre, ¿verdad? Y entonces dice que primero a una persona, a una casa, no llega la deshonra, sino que primero llega el orgullo. Miren qué interesante. O sea, por ejemplo, tal vez, voy a poner un ejemplo. ¿Qué importancia tiene el uso del celular en este tiempo? Y pues de primero, pues uno lo que quiere es estar comunicado. Y bueno, como me dijo alguien por ahí, fíjese que asaltaron el bus, me dijo, y me pidieron el celular y me lo volvieron a tirar por la cara. Me dijo, ese frijolito no lo queremos, dice que le dijeron. O sea, eso lo deshonraba a los ladrones. ¿Ya? Entonces me dijo, qué bueno que cargo mis frijolitos porque nadie lo quiere. Me dijo, a mí sí me sirve para hacer llamadas, no agarra redes sociales ni nada. Pero yo dándoles el celular y me lo tiraron de regreso. Que eso no robaban ellos, los deshonraban. Entonces, algo interesante esto que uno podría hacer que empezamos así. Luego Dios te provee un trabajo y empiezas a hacer tus cosas y dices, ¿cuál es el celular del más alto modelo que ahora hay? Me voy a comprar uno bien caro. Y está bien, si Dios te lo permite. El asunto es de que, como dijo mi hermano, no te llaman, pero es, aló, solo para que otro lo vea. Y ya te sientes más importante porque ahora ya no tienes tu frijolito, ahora tienes un buen celular. O quizá ya no andas a pie, ya andas en carro. Y Dios te empieza a bendecir, porque no es cierto, Dios lo empieza a bendecir a uno. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? ¿Cuántos han recibido ya bendiciones de parte de Él? Desecha todo orgullo, porque todo lo que puedes ser y puedes llegar a ser es por la gracia del Señor, es porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero cuídate del orgullo. Es decir, reconoce quién es el que ha hecho todo. Como dice que el coro, yo no era nada cuando Él me alcanzó. Éramos lo vil y menospreciado de este mundo. Estábamos en deshonra, en desgracia. Pero Dios, hermano, extendió su mano, nos sacó de ese lugar. Y ahora dice que somos pueblo escogido por Dios, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Somos especial tesoro de Dios, reyes y sacerdotes para la gloria de Él. Buen aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Pero que en un momento determinado no se nos venga eso, se nos suba eso a la cabeza. Porque dice que primero a una casa, a una persona llega el orgullo y después la deshonra. Así que cuando usted se sienta, como dijo un hermano, cuando usted se sienta algo así, así como pavoreal, pídale al Señor, Señor, manda ángeles ministradores, pero con alfiler para que me vengan a pinchar, para que se me desinfle un poquito. Sí, porque es necesario que Él siga creciendo y que nosotros menguemos y que Él crezca en nosotros. Mas la boca de humilde medita sabiduría. Entonces, para tocar un poquito, ¿qué es la deshonra? Ya vimos que es infamia, que quiere decir algún vejamen, alguna situación que le ha pasado a una persona, algo de lo cual podría avergonzarse o sentirse en vergüenza. ¿Cómo puede ser posible que yo haya hecho eso? O sea, usos viles, uso de deshonra. Entonces vayamos a ver un poquito lo que tiene que ver con honra. Dice deshonra, dice Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? A ver, Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Entonces, pero hemos visto, o seguramente le ha pasado a usted, que hay gente que empieza a altercar o a contestarle a Dios. Eso es como cuando los hijos ya no quieren hacer caso y le contestan a la mamá o al papá, no quiero.
Anda a la tienda, te estoy diciendo que no quiero ir, anda vos. Y dice uno, bueno, algunos dicen, ¿ah? Mira, Patojo, si querés tener la boca recta todavía, ya no me contestes así porque te la voy a torcer ahorita, dicen. Porque lo ven, los padres lo ven como un acto de deshonra que los hijos le estén contestando de esa manera. Pero a veces tenemos respuestas que no son apropiadas delante de Dios. Es decir, ¿quién eres tú, hombre? Dice, para que alterques con Dios. Le dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Claro, podemos preguntarle a Dios, Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando esta situación, por qué estoy pasando este proceso. Enséñame, Señor, tal vez hay algo que yo no he hecho, algo que dejé de hacer, Señor, en qué estoy fallando o qué es lo que debo hacer, cuál es el propósito de pasar esto. Y eso se vale porque Dios nos va a revelar, si Él quiere, que somos hijos, y nos va a revelar sus planes y sus propósitos. Pero cuando alguien le reclama a Dios, ¿quién es el vaso de barro para decirle al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué me estás permitiendo vivir esto? En Dios solo sabemos que no hay despropósito y todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Deje que el tiempo transcurra, deje que Dios termine la obra que empezó a hacer en su vida. Si ahorita lo que está pasando es un proceso doloroso, si todavía tiene palabras para hablar, dele toda la gloria al Señor. Dígale, Padre, bendecimos tu nombre, digno eres de gloria. Pero no caigas en altercar con Dios, porque se volvería una actitud de deshonra. ¿Quiénes somos nosotros? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es como decir uno, el apóstol Pablo, sí, pero antes lo que hacía perseguir a la iglesia y todo era una deshonra. Seguramente todos nosotros hubiésemos querido no pecar, no fallar a Dios, no caer en algún vicio, no cometer algunos pecados. Por lo tanto, pero sí estuvimos en el mundo, fuimos vasos de deshonra. Pero gracias a Dios que nos cambiaron el destino, y de vaso de deshonra, dijo, Señor, voy a comprar a estos para que pasen a ser vasos de honra. Entonces, mire esto. ¿Y qué dice si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Soportar a esa gente que son vasos de ira, que provocan la ira de Dios. No honran, son de deshonra, y aquí ya son vasos de ira y están preparados, reservados para la destrucción. Dice, porque Dios va a demostrar, hacer notorio su poder para destruir. Dice, mire, ahora mire el contexto. Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia. Habrán vasos de misericordia esta noche que saben que por la misericordia del Señor es que todavía tienen vida, y por la misericordia del Señor es que no recibieron lo que se merecía, y sino que recibieron gracia, dice que Él de antemano preparó para gloria. Usted ya recibió misericordia. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Vasos preparados, dice, para que recibiéramos, nos dieran a conocer la riqueza de su gloria. Dice, ¿sobre quiénes? Sobre los vasos de misericordia. Romanos capítulo 9, ahí estamos, pero el verso 25-26. Como también dice en Oseas capítulo 1, versículo 10, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo,
ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, que está hablando de los vasos de deshonra, hermano, que Él hizo, que Él formó, y Él es soberano para hacer, si Él quiere, de la misma masa, dice, un vaso de deshonra y un vaso de honra y otro vaso de deshonra. Pero Dios, queriendo mostrar su misericordia, queriendo mostrar la riqueza de su gracia, reservó aún vasos de ira destinados para destrucción, para que Él manifestara su poder. Pero esos vasos que eran de deshonra, a los cuales también se les dijo, no son pueblo mío, dice, ahora son llamados hijos del Dios viviente. Marcos capítulo 6. Vamos a ver un poquito. Y Jesús les dijo, ¿sabe cuál es el tema? Los vasos de honra en la familia. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Aquí yo resalté algo, o sea, que el profeta recibe honra, la honra es un reconocimiento, lo reconocen como profeta, pero ¿dónde no lo van a honrar? En su propia tierra. Entre sus parientes y en su casa. Ahora, la pregunta es, ¿será que hay un profeta en tu casa? ¿O uno que tiene la unción profética? ¿O será que si no es un profeta, tiene algún llamado tu esposa, tu esposo o alguno de tus hijos? De hecho, todos tenemos. La pregunta es, ¿están recibiendo honra? ¿Quiénes acá han tenido experiencias de visiones y sueños proféticos de parte de Dios? ¿A quién se los ha compartido? ¿Qué le han dicho? ¿La han honrado? Ay, no, yo pienso que usted debería comer menos antes de acostarse a dormir. Pues eso es una deshonra, pues, o sea, ¿verdad? Entonces, eso es delicado, porque donde no hay honra, tampoco hay milagros. Es decir que, eso es interesante, hermano. No solo se trata de reconocer lo que nosotros tenemos, sino de reconocer y honrar lo que alguien en nuestra casa tiene de Dios. Bueno, vuelvo a la carga con esto. Me recuerdo de esa forma de honra que recibían pues, estos hermanos que ahora forman ese ministerio de Miel San Marcos, uno de ellos, que aun cuando su hijo estaba apartado, uno de ellos estaba apartado de Dios y estaba como viviendo tal vez como un vaso de deshonra, cada vez que llegaba a su casa, y eso ellos son testimonio público, dice que el papá le decía, ¿cómo está el siervo de Dios? Bienvenido a casa. O sea, lo seguía honrando, y mire dónde Dios puso a esos vasos. Por ejemplo, tal vez haya un jovencito o una jovencita que viene a la iglesia o ya no viene, porque en un momento determinado tal vez no se porta lo mejor posible en la casa, y le puede decir el papá o la mamá, mira, y por gusto vas a la iglesia, peor estás, no cambias, para ir así mejor no vamos. ¿Será honra o será deshonra? Es como subestimar esa intención que está haciendo la persona por recibir un cambio de parte de Dios. Entonces, lo peligroso acá es que haya una casa, una familia, donde Dios puso un tesoro, donde hay vasos, donde Dios puso un tesoro, pero no son honrados, no son reconocidos.
Y eso puede pasar aún dentro de la iglesia, es delicado. Aquí, como casa espiritual, ¿verdad? Entonces, donde no honramos, entonces estamos trayendo deshonra. Y ahí no pasan milagros. Jesús no pudo hacer milagros y está hablando de él. Y él dijo, es que no hay profeta sin honra aquí en esta tierra, y dice que no puedo hacer ahí ningún milagro. ¿Cuántos quisieran que Jesús, si entrara a este lugar, no entra a él? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo nos llene en este lugar y haga muchos milagros en medio de nosotros? Tenemos que ser una casa de honra, una casa que reconozca, una casa que estime, una casa que valore lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, iglesia. Porque ahora, usted quiere ver milagros, mucha gente quiere ver milagros financieros, de sanidad, de aquellas cosas que están más allá de su alcance, y no pasan milagros en su casa. ¿Por qué? Porque no hay honra. No hay honra a Dios, a veces no hay honra entre los cónyuges, los hijos no honran a sus padres, los padres no honran a sus hijos. En realidad es una casa de deshonra, donde no hay milagros. Eso es lo peligroso. Características entonces de los vasos de honra: honrar. Voy a poner algunas cosas acá. Romanos 11:13. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles. Pablo, quien había sido perseguidor de la iglesia, antes llamado Saulo, le cambian a Pablo, lo llaman como apóstol, como enviado a los gentiles. Dice, honro mi ministerio. Esa palabra ministerio es diaconía, que quiere decir oficio o servicio, según Romanos 11:13. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Honrar su ministerio. Hermano, yo no tengo un ministerio, pero aquí lo que él honraba era el oficio, el servicio que él daba. Yo me asombro cuando oigo los testimonios, por ejemplo, de nuestro apóstol, que dice, me recuerdo cuando yo estaba cuidando carros y llegó una persona y le dije, mire, disculpe, no se puede parquear aquí. ¿Quién dice que no me puedo parquear aquí? ¿Usted sabe, no sabe quién soy yo? Así son meros amenazantes a veces los que tienen, ¿verdad? Y de verlo tal vez, como dice él, ahí haciendo la limpieza y recogiendo los papeles. La pregunta es, ¿será que dejó tirado el servicio? ¿Será que, cómo cree usted que servía el apóstol? Porque él empezó honrando. Empieza honrando lo poco que Dios te dé, o que creas que es poco, porque solo es el principio para algo grande. Entonces tal vez no tengas un llamado al apostolado, tal vez no tengas un ministerio primario, pero puede hacer algo, lo cual Dios te está poniendo a hacer. Por ejemplo, mire, ves, ¿alguna vez alguien estaba sin trabajo aquí, que estaba buscando trabajo? Dice, Señor, y si Dios te dijera, ¿de qué quieres trabajar? De lo que sea, Señor. Yo limpio, baño, lo que sea, Señor, y ahí, Padre Santo, hago la limpieza, Señor, y todo no importa, porque ya no quiero estar desempleado, Señor. Y el primer día que va a trabajar, la entrada es a las 8 y a las 6 ya está el nuevo ahí esperando. Ah, qué buen trabajador, dice, este sí es puntual, porque llegó el primer día. A ver si así sigue cuando tenga un año. Qué vergüenza, ese trabajo ya no aguanto, ese sueldo de hambre que le dan a uno. Eso es una deshonra. El que no puede honrar lo poco que Dios le da, no va a poder honrar lo mucho. Lo que está haciendo es deshonrando. Cuando Dios ve que lo que Él nos da, lo deshonramos, no vamos a llegar a más. Entonces, honra lo que Dios te da. Puedes darle gracias a Dios, puedes darle gracias, Padre. Quiero honrar, Señor, quiero reconocer, Padre, tú has sido bueno conmigo, Señor, al darme una esposa, Señor, una mujer virtuosa, Señor. Tú has sido bueno, Señor, al darme un esposo, Señor, un hombre temeroso tuyo, Señor. Tú has sido bueno al darme una casa, Señor. Voy a estimar eso, Señor. Voy a valorar lo que me has dado, Señor. Voy a honrar lo que yo he recibido de ti, Señor. O por lo menos honrar tu llamado.
honrar lo que Dios te está poniendo a hacer, aunque otros te descalifiquen o aunque otros te deshonren. He oído testimonios de eso, de siervos de Dios, de siervas de Dios, que hoy en día el Señor lo está llevando por las naciones. Pero hubo gente que en un momento les dijo: usted no predica bien, dedíquese a otra cosa, hombre. Usted no sirve para cantar, usted no sirve para tocar. Pero si la gente sigue creyendo, honra lo que Dios lo pone a hacer, esa honra lo va a llevar a lo más grande. Entonces cuidemos eso, porque a veces somos muy dados a descuidar, a menospreciar, a deshonrar. Mire, Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis. Aunque no hay que deber, hay que ir pagando, hermanos. Al que tributo, tributo. Al que impuestos, impuesto. Y al que respeto, respeto. Al que honra, honra. O sea, a mí me llamó la atención entonces que la honra entonces es una deuda. Y el que no honra, ¿qué es lo que pasa? Deshonra, es decir, está endeudado. ¿Y cuál es la cosecha? Lo que está sembrando es deshonra, cosecha deshonra. Ahora le hago una pregunta: ¿a quién nosotros le debemos honra? ¿A quién le debes honra tú? A Dios. Hónralo a Él, porque por Él vives. Por Él estás aquí esta noche. Por Él vas a salir en victoria de todas las cosas. Por Él te vas a sostener firmes. ¿A quién más le debes honra? ¿A quién más? A tu papá, a tu mamá, respeta, honra, para que a ti te vaya bien, para que tú recibas honra y sean prolongados tus días. Cuando a uno no le empieza a ir bien por aquí y por allá, debe escudriñar si realmente está pagando honra al que le debe honra. ¿Sí? Reconocimiento, respeto al que se le debe respeto. Honra, le debemos honra a los demás hermanos, al considerarlos, dice, no igual que nosotros, sino mayores que nosotros. Cada uno considere a su hermano como superior a él mismo. Quiere decir que cuando miramos a alguien con ojos de inferioridad, de menosprecio, lo estamos deshonrando y estamos quedando endeudados. Eso es bien delicado, hermano, cuando hacemos acepción de personas o cuando tal vez, menospreciamos personas. Proverbios 3:9 al 10. Honra, esta palabra honra aquí es dar gloria al Señor con tus bienes. Esa palabra bienes es honra al Señor con tu abundancia, con tu fortuna, con tu riqueza, con tus posiciones. Ay, hermano, si yo ni abundancia tengo, por eso no lo honro, por eso no llega la abundancia. Honra al Señor con tus bienes, con tu abundancia, fortuna, y dice, y posesiones, y con las primicias. La palabra ahí, primicias, es la palabra reshit, hebrea, que quiere decir comienzo, lo primero, lo mejor. Dice de todos tus frutos. Y es que aquí deberíamos hablar de algo. Mire, yo me ponía a pensar en esta palabra hoy y me ponía a pensar, por ejemplo, en los diezmos, que para muchos o para algunos tal vez no participen de ellos, pero para unos que sí participan y otros que no participan, pero critican ese principio, ¿verdad? Estoy seguro que no son los que más hablan del diezmo en contra, son los que no saben qué es diezmar. Y había que preguntarle: usted que habla que el diezmo no es para este tiempo, ¿usted diezma? No, seguramente no. Pero está el diezmo que la Biblia habla en Malaquías, según la ley. Y yo me ponía a evaluarlo: ¿será que diezmar según la ley? Porque ¿cuál era la sentencia de la ley al no hacerlo?
maldición. Se va a venir el devorador y te va a comer todo. Y esto y da, y mejor le damos, Señor, porque ya no es aquello. Yo no lo miraba como una honra. O sea que en un momento determinado dice, hay que cumplir porque hay que cumplir a Dios, y Dios se enoja con uno y las cosas salen mal, mejor hay que darle a Él. La pregunta, ¿será honra? Le van a preguntar, ¿cuántos tienen su mamá y su papá todavía vivitos? ¿Usted le da regalo para su cumpleaños o no? ¿Le da regalo? ¿Por qué le da? Ah, si no, ya no me habla, pastor. Se pone bien enojada mi mamá, ya me habla hasta el otro año. Y por eso le doy regalo. La pregunta es, ¿ese regalo es honra? Tal vez ya no, porque tú le estás dando por cumplir. Honra es un reconocimiento. Honra es dar sin que te pidan. Entonces me ponía a pensar, por ejemplo, en el diezmo de Jacob. Y Jacob, ¿qué así que hizo? Señor, si tú me das, yo te doy. Si tú me bendices, pero me pongo a pensar en lo de Abraham y digo yo, ¿qué pasó cuando Abraham diezma? Antes de eso, Abraham sale Melquisedec y dice, toma, aquí traigo pan, aquí traigo vino, y lo ministró. Y vino Abraham y dice que vino y honró al Señor con lo que él le había dado. Entonces yo quiero dejar esto en su corazón, hermano. No se trata de diezmar, no se trata de ofrendar solamente, se trata de preguntarnos, ¿estoy honrando al Señor con lo que Él me ha dado? Porque hay gente, hermano, y no es el tema, pero quiero enfatizarlo porque ¿qué pasa si no honras? ¿Qué pasa si honras al Señor con tus bienes? ¿Qué es lo que Dios hace con quienes le honran a Él? Él te va a honrar a ti. Y entonces entras en un círculo virtuoso de honra. Pero ¿qué pasa si tú no lo honras con tus bienes? No estoy diciendo si das o no das, porque había que escudriñar la motivación interna de nuestro corazón para saber si nosotros estamos honrando al Señor. Yo venía platicando con mi hija, con Esther, cuando veníamos para acá, para la zona 18, y le digo, mira, no sé si te ha pasado esto, le digo, pero yo he experimentado algo cuando diezmo. Que tal vez, o sea, no es porque haya recibido algo o ya Dios me haya dado, ¿sabe qué? Una satisfacción tan linda, tan hermosa de haber podido honrar al Señor. Qué rico, qué hermoso es. Que te venga esa bendición a tu vida. Que cada vez que el Señor te provea algo, diga, ay, estoy feliz. ¿Por qué? Porque tengo cómo honrar al Señor con lo que Él me ha provisto. La pregunta, ¿con cuánto se puede honrar al Señor, hermano? ¿Cuánto habría que dar a Dios para saber que estoy honrándolo con lo que le doy, con mis bienes? ¿Será que poner un quetzal o un dólar o un peso, porque como a veces están todos los hermanos, en el sobre de diezmos, ¿es honra o es deshonra? Porque claro que cuando ministran la ofrenda dicen, no importa la cantidad, bien importa. ¿Sabe por qué? Es que no importa, es honra. Si una persona cuando diezma, si lo único que Dios le dio en el día fueron ¿cuánto sería ahí? $10 o 10 quetzales. Dice, Señor, yo te voy a honrar, Señor, porque estoy en ese principio de la honra. Usted no se avergüence porque usted no está deshonrando al Señor. Porque cada quien dice debe dar como propone en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino cada uno en la medida que ha sido prosperado. Pero si Dios a usted en un día le da 100 quetzales o le da 1000 y usted viene, Señor, aquí te traigo, Señor, lo que es tuyo, Señor, y le da ese quetzal, eso ya no, eso sería deshonra. Eso, ¿sabe cómo es? Como que a usted le paguen el día que le viene su cheque, ¿va? El día que den el aguinaldo.
y le dice a sus hijos, a su esposa, o hay alguno, los voy a invitar a comer. Vaya, está bien. ¿Y qué compraría cómo los honraría? Dependiendo, ¿ah? Tal vez, ¿qué sería algo con lo que usted se sintiera honrado? Los voy a sacar a comer, mis hijos. Ya compré 20 quetzales de tortillas ahí, 4 onzas de carnitas para juntarlas ahí con tortilla. Y coman todos, mis hijos. Estoy bendecido porque hoy los estoy honrando yo, porque hoy me dieron mi aguinaldo. ¿Será que sería honra o sería deshonra? Sería una deshonra lo que se está haciendo. O sea, todo tiene que ver en la medida que yo estoy haciendo las cosas. Entonces yo te quiero dejar esto en tu corazón esta noche, que te propongas ser un vaso de honra para Él. Yo creo que viene un tiempo donde Dios va a honrar en el tiempo final a los que le han honrado a Él. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Propóngase en su corazón honrarlo a Él, ser un vaso de honra. Y Dios en el tiempo difícil vas a ver cómo Él te va a honrar a ti también. Voy a finalizar rápido ya. Proverbios 3:10 dice: entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la honra. Cuando honras al Señor, entonces dice: ven, te voy a honrar yo también con abundancia. Ahora la pregunta, cámbielo. ¿Y qué tal si yo deshonro? Y deshonro al Señor con tus bienes, y tus graneros tendrán escasez. Hermano. Entonces había que ver en qué tiempo estamos viviendo nosotros como vasos. Porque, hermano, deberíamos proponer eso en su corazón. Estoy honrando al Señor. Incluso hasta cuando se reciben o se entregan ofrendas. ¿Es nuestra ofrenda una honra al Señor? ¿O damos por dar? Yo ya les contaba eso, que uno a veces da por dar. A mí me pasaba, habían 2 cultos en la iglesia donde yo me congregaba, y yo había determinado, por ejemplo, dar 5 quetzales, y pasaba a ser sencillo a la tienda para echar 2 en un culto y 3 en el otro, porque yo quería que me viera el que pasaba recogiendo las ofrendas, que yo no era agarrado para dar. Ahí estaba mi recompensa. Este siempre da. Pero la pregunta es, ¿será que estaba honrando a Dios? No, estaba más pensando en otra cosa. Es bien importante eso. Mire, pues, hermano, finalicemos acá. Hebreos 13:4. Las casas, vasos de honra en una familia. Honren el matrimonio. Y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales, es decir, que sin matrimonio, otras versiones dice fornicación, y a los que cometen adulterio, que sería el pecado sexual o la infidelidad dentro del matrimonio. Pero una pareja puede decir, ¿qué sería honrar el matrimonio? Es establecer un pacto con Dios. ¿Ya? En un momento determinado, ahí convertimos la casa en una casa de honra. Honren el matrimonio. Mire, pregunto, ¿cómo se hace para honrar el matrimonio? A ver, hermanos. Hay casos de distintas situaciones. Como en una oportunidad oía yo al apóstol mencionar, decía él, por ejemplo, tal vez una persona, él hablaba de un caso que podía pasar en otro país, llamémosle Estados Unidos, por ejemplo, donde tal vez había una mujer que aquí se había casado y todo eso, la maltrataban, se fue para allá y después el hombre desaparecido allá,
y allá formó un nuevo hogar. ¿Cómo podía hacer para honrar el matrimonio esa persona? Ver cómo llegaba a estar en la posibilidad de poder casarse. O sea, hagamos todo por honrar lo que Dios pide que honremos. Porque de lo contrario, por ejemplo, si no hay un pacto, no hay honra. Entonces, debemos tener eso en cuenta. ¿Sí? Finalizo con esto. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, eso es otra honra también. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Dice en el Señor. O sea que en un momento determinado, los hijos tienen que evaluar a qué los padres le están diciendo: me haces caso, te prohíbo ir a la iglesia. Entonces, a veces puede ser que en un momento determinado los padres estén tratando de inducir a sus hijos a lo que deshonra al Señor. Entonces un hijo dice: lo siento, papá, porque yo sé que eso a Dios no le agrada, yo te amo, te respeto, pero te voy a obedecer a ti en el Señor, en lo que a Dios le agrada, en lo que es conforme la palabra. ¿Ah? Eso es como cuando dicen algunos hombres, ¿verdad? La Biblia dice, mujer, que te tienes que sujetar a mí porque las casadas tienen que estar sujetas al esposo. Te prohíbo ir a la iglesia. Ay, dice, como la Biblia dice, entonces amén. No, en el Señor, en lo que respecta al Señor, en cuanto a lo que esté conforme a la palabra. Entonces, yo quiero dejar esto en su corazón esta noche. Porque Dios quiere que tú seas un vaso de honra en tu casa. Mire, hermano, que nosotros, digamos, los esposos, hagamos todo por honrar a Dios en nuestra casa, honrar a la esposa y honrar a nuestros hijos. Que la esposa venga y diga: voy a honrar a Dios, voy a honrar a mi esposo y voy a honrar a estos hijos y la casa que Dios nos ha dado. Y los hijos vengan y digan: vamos a honrar a nuestros padres. Entonces, ¿qué es lo que están construyendo ahí? Una casa de honra. Ahí hay vasos de honra. Y entonces es una casa que va a ser honrada de parte de Dios. Porque Él dijo: yo honraré a los que me honran, pero los que me menosprecian, dice, serán tenidos en poco. Este tiempo final es un tiempo propicio para que nosotros busquemos edificar una casa de honra, ser vasos de honra. A veces se pueden dar problemas entre hermanos, ¿verdad? Discordias, enemistades. Y entonces a veces nos compete como padres decirles: ¿saben qué? Esta no es una casa de deshonra. Aquí nos respetamos todos. Aquí no hay menosprecio. Aquí es una casa de honra. Quiero invitarlos esta noche a ponerse de pie. Un momento. Reflexionamos sobre esta palabra hoy. ¿Está usted dispuesto a que levantemos una casa de honra? A decirle: Señor, quiero ser un vaso de honra en esta casa espiritual.
Entonces, hagamos todo para honrar al Señor. Hagamos todo, bien, bien hermano. Hagámoslo con excelencia. En cuanto usted dependa, véngase luego para los cultos. Voy a honrar al Señor. Busque llenarse siempre de su presencia. Que seamos esos vasos de honra que Él quiere seguir usando. Iglesia, vas a entrar en otro tiempo, en un tiempo de honra. Tu casa va a entrar en un tiempo donde vas a ver la honra de Dios. Si en este tiempo te dedicas a honrarlo a Él, hoy es la noche para decirle: Señor, quitamos toda deshonra de nuestra casa, Señor. No somos vasos de deshonra, somos vasos que Él compró para honra. Esta noche, dile: Señor, que esa palabra, que ese espíritu y es vida sea sellada hoy en nuestra casa. Que tu entrega, que tu disposición, que tu esfuerzo te lleve a honrar al Señor. Y que toda deshonra que hayamos vivido sea quitada y se convierta en honra para Él. Que aquellas cosas que han deshonrado a Dios ya no estén más en nosotros, sino venga esa honra que Él busca, que Él merece, en el nombre poderoso de Jesús. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Sí, Señor. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Sí, Señor. Y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. ¿Sabe qué vale la pena hacer en nuestras casas? Es tomarnos un tiempo para hablar con nuestro cónyuge. Y que tal vez, o tus hijos, y le digas: mira, yo creo que no hemos estado honrando a Dios en esto. ¿Por qué no empezamos por honrarlo a Él? O pedirle al Espíritu Santo
Porque yo he estado percibiendo algo muy fuerte en mi espíritu, y es que en este tiempo final se ha estado perdiendo la honra. Estamos viendo las actitudes, la forma en que la gente se comporta en diferentes lugares. Y lamentablemente muchas veces nosotros como iglesia somos alcanzados. Entonces, que podamos proponernos en casa con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, y decirles: en esta casa vamos a honrar al Señor. Vamos a honrar a Dios con los programas de televisión que vemos. Y si hay algo que no lo tenemos que ver, pues no vamos a ver ese programa, porque a Dios no le agrada. ¿Sabe qué veo yo? Que es como cuando, no sé si un día usted se puso de acuerdo con sus hijos, su esposa, su esposo, es decir, vamos a hacer limpieza general de la casa. Empezaron a mover las camas, empezaron a mover las ollas, empezaron a mover todo. Y dice: yo no pensé que estaba tan sucio, y sacan todo. Yo creo que vale la pena a veces decir: ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo en algo, vamos a barrer toda deshonra que hay en esta casa. Porque esta casa no será de deshonra, será una casa de honra al Señor. Aunque nos llamen legalistas, que nos llamen como quieran, pero no dejaremos de honrar el nombre del Señor. Yo te aseguro que esa honra que tú te propongas darle al Señor, vas a empezar a recibir la recompensa. Vas a empezar a recibir la honra que Dios tiene para sus hijos en este tiempo. Familias, como Dios los ha ido integrando, tómense de la mano esta noche. Díganle: nos proponemos honrar al Señor. Platíquenlo. Platíquenlo. Que sean nuestras casas de oro. Dile: Señor, hoy me llevo esta palabra. Hoy me llevo esta palabra, Señor. Hoy voy a ir a comentar esta palabra con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Queremos honrar al Señor. Sé que eso demanda mucho de nosotros. Quizá no tengamos la capacidad o la fuerza, pero tenemos una oportunidad en esta noche. Pedid y se os dará. Porque en esta noche no le pides al Señor: Señor, yo quiero cumplir esa palabra. Dame la capacidad. Dame la capacidad para edificar una casa de honra, Señor. Para que seamos familia, Señor, que al venir al templo te honremos, te vengamos con ese propósito de honrarte. En el momento, Señor, que nos toque que servirte, lo hagamos, Señor, para honrar tu nombre, lo hagamos con excelencia, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que en esta noche tú selles esta palabra por tu Espíritu. Y donde ha habido, Señor, deshonra, donde ha habido deshonra a tu nombre, podamos honrarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.